Había una vez, en un mundo no muy lejano, un pueblo que inventó una máquina muy revolucionaria. Una máquina que, quemando carbón, calentaba calderas de agua muy grandes y este vapor se utilizaba para obtener energía de movimiento. Se llamaba la máquina de vapor. Gracias a esta empezó la revolución industrial, ya que cambió el tipo de trabajo en las fábricas textiles y en los transportes como los barcos o los trenes. Pero en el año 1789, debido a las injusticias, la pobreza, la explotación infantil, la opresión, el pueblo de Francia se levantó contra el sistema y empezó la Revolución Francesa. Gracias a esta lucha se consiguieron dos textos, la Declaración de los Derechos y la Constitución. Todo el pueblo estuvo contento de este cambio. A partir de aquí se establecieron las clases sociales y se mejoraron las condiciones de vida. La agricultura empezó a producir más alimentos. Las nuevas medidas higiénicas y los avances médicos, como las vacunas, evitaron miles de muertos. También se empezó a votar y se empezaron a hacer huelgas y protestas para exigir unas condiciones laborales y de vida dignas. La economía empezó a mejorar mucho. Por otra parte, en 1808, en un país llamado España, había un padre llamado Carlos IV que estaba enfadado con su hijo Fernando VII. Debido a este enfrentamiento, José I Bonaparte invadió el reino y cogió el trono. Los españoles se alzaron contra el ejército francés y lucharon en la dura Guerra del Francés. Durante el conflicto se reunieron las Cortes de Cádiz y se redactó la primera Constitución de España llamada la Pepa, porque fue hecha el día 19 de marzo, día de San José. Era un texto liberal, es decir, defendía conceder libertades y derechos a los ciudadanos. Además de españoles y franceses, Gran Bretaña luchó contra Napoleón y ganó el pueblo español devolviendo a Fernando VII como rey de España. El monarca suprimió la Constitución y recuperó el poder absoluto. Cuando murió Fernando VII, su hija Isabel II va a ser declarada heredera, pero su hermano, el infante Carlos, no aceptó y reclamó el trono. Recibió el soporte de los absolutistas y la reina de los liberales, que crearon la Constitución de 1837. Así se enfrentaron en la Primera Guerra Carlina. En 1843 proclamaron reina a Isabel con 13 años. Durante el reinado, los políticos liberales se organizaron en dos partidos, los moderados y los progresistas. A pesar de distintos conflictos, como la Segunda Guerra Carlina, el reinado se prolongó hasta 1868, donde un grupo de militares se levantó contra la reina y tuvo que exiliarse en Francia. Con la caída de Isabel II, se abrió un proceso democrático en España y se creó la nueva Constitución de 1869, con una monarquía parlamentaria, donde había un rey, pero no gobernaba, sino que lo hacían las Cortes. Un año después, Amadeo I de Saboya fue elegido rey, pero renunció al trono en 1873 por la cantidad de problemas. Así que se proclamó la Primera República Española, el primer gobierno sin un monarca. Pero en 1875, con un nuevo levantamiento militar, Alfonso XII de Borbón, hijo de Isabel II, subió al trono. En este periodo de restauración se aprobó la Constitución de 1876, que fue muy conservadora y que perduró hasta que murió el rey. La vida en España durante el siglo XIX se centralizaba principalmente en el campo con técnicas agrícolas muy atrasadas. La industrialización se concentraba en las grandes ciudades y los transportes no llegaron hasta la mitad del siglo. La burguesía exigía derechos políticos y llegó a convertirse en la clase social dominante. La clase obrera sufría unas condiciones laborales muy duras y había mucha pobreza. La mayoría de la población
era analfabeta, pero había una minoría que disfrutaba de vida cultural, como Francisco de Goya, artista y escritor del romanticismo, Joaquín Sorolla, pintor impresionista valenciano, o Machado, escritor de la generación del 98. También hubo distintos avances científicos, como Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. La calidad de siempre a un precio conveniente. Clorinda. Ya, entonces muchachos, ahí, bueno, bastante bajito hablar el señor, sobre todo cuando usted trae la música, se cuesta bastante escucharle al caballero. Bueno, eso fue un vistazo, ¿verdad?, en torno a la edad contemporánea, especialmente en España, ¿verdad? Parte esa explicación señalando que la edad contemporánea tiene un impulso inicial con la revolución industrial. Después se produce, en el contexto de la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a la península ibérica, saca al rey Fernando VII y lo manda confinado a Francia, y ahí se produce en España la primera constitución liberal, desde Cádiz. Y por contrapartida, que en América empieza todo el movimiento juntista. Bueno, siglo XIX, ¿verdad? Fundamentalmente son todas las fuerzas que se van a enfrentar. Por una parte, este naciente liberalismo que se oponía a una monarquía de derecho divino, aquella que decía que el rey debía su poder a Dios y solo a Dios. Por lo tanto, era absolutamente irresponsable frente a sus súbditos. Irresponsable en el sentido que no le tenía que dar cuenta a ellos, a eso me refiero. ¿Ya? Pero por otro lado, el mundo conservador, que abogaba por un crecimiento material, ¿verdad?, un orden, y eran partidos de un gobierno fuerte. En ese contexto de estas luchas, ¿verdad?, entre conservadores y liberales, se van a producir distintas revoluciones del 30, 1930, 1848, 1871, y en la segunda mitad del siglo XIX van a empezar a aparecer los primeros movimientos de tipo socialista, ¿ya? Socialista. El socialismo utópico, que planteaba una sociedad, ¿verdad?, basada en la absoluta igualdad, en cual el ser humano no tenía sino las únicas diferencias de tipo biológica, ¿verdad?, lógicas y naturales, ¿ya? Pero igualdad absoluta en derechos, dignidad, oportunidades, etc. Y después de eso tenemos el socialismo científico, que abogaba más bien por un Estado fuerte, centralizado, en donde los medios de producción estaban todos en manos estatales. Abolición de la empresa privada, incluso dentro del socialismo científico, cuya vertiente más conocida es el marxismo, se señalaba incluso también que la propiedad ni siquiera debía estar en manos de cooperativas de trabajadores, sino que el Estado debía, ¿verdad?, ser el dueño de todo eso. Esta primera parte del socialismo va a ser concretizada en el siglo XX, cuando después de la Revolución Rusa, ¿verdad?, se instaura en la Unión Soviética el primer Estado socialista del mundo organizado, que fue justamente la Unión Soviética, cuyo primer mandatario, ¿verdad?, fue León Tolstoy, ¿ya? Y después el segundo tenemos a Stalin, ¿ya? León Trotsky, perdón, y Stalin, ¿ya? Lenin fue el impulsor de eso, por eso que se llamó en un tiempo, ¿verdad?, se llamó marxismo-leninismo, que fue la versión como se aplicó el marxismo en la Unión Soviética. Bueno, eso es más o menos un resumen de la edad contemporánea que de alguna forma también comentamos en clase el día de ayer, ¿ya? Pero retomando un poco los conceptos. Por ejemplo, edad contemporánea sería la edad en la cual vivimos en la actualidad. Se proyecta desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, desde la Revolución Francesa, 1789, hasta nuestros días. En innumerables oportunidades yo le he comentado que existen distintas discusiones para saber si realmente estamos en la época contemporánea. Oficialmente lo estamos.
Ahora, ¿qué hitos más importantes? Que algunos de ellos salieron ahí en el video, ¿verdad? Bueno, aparece la revolución industrial como un proceso de cambio, sobre todo en el ámbito productivo, pero que también implicó un cambio de la sociedad misma, ¿ya? Porque la revolución industrial parte en el área de la producción, pero todos los movimientos políticos emanados en el siglo XIX van a tener su origen fundamentalmente en la revolución industrial. Cómo, de qué forma la relación empleador-empleado, patrón-trabajador va a variar grandemente a partir de la revolución industrial. En torno a la revolución industrial, distintos ideólogos van a abogar por que los trabajadores luchen por sus derechos de tipo laboral. Ya no se trataba solamente de un bienestar económico, de obtener lo indispensable para poder vivir, que es lo lógico, ¿verdad? Sino que además los trabajadores empezaron a luchar por otro tipo de derechos, a la educación, a la salud, a la instrucción, a llevar una vida con ciertas o mínimas comodidades, cosa que en otras épocas habría sido impensable. Yo no me imagino en la Edad Media, por ejemplo, trabajadores de los talleres artesanales de la Edad Media protestando por mejorías de esa índole. Sería impensable, ¿no es cierto?, en esa época. Bueno, a partir de la revolución industrial empieza a constituirse una suerte de conciencia de clase, una conciencia de clase de los trabajadores y su familia. En ese mismo contexto empiezan a surgir tímidamente, pero muy tímidamente, muy despacio, digamos, los primeros movimientos pro derecho de la mujer, por ejemplo, que son más antiguos de lo que se piensa, son bastante más antiguos de lo que se piensa. Ya en el siglo XIX, incluso en la Revolución Francesa, hubo algunas líderes, pocas, hay que decirlo, pero hubo algunas líderes mujeres, ¿verdad?, que ya abogaban por derechos de género independientes de la lucha social. Ahí había como una doble lucha. Ya por una parte, estas líderes, ¿verdad?, también estaban con los trabajadores varones, ¿no es cierto?, por sus derechos de tipo laboral, pero en paralelo ya abogaban por ciertos derechos pro mujer, que lentamente se van a ir abriendo paso. Nuestro país, Chile, ¿verdad?, va a tener también en ese sentido importantes precursoras de la lucha de los derechos de la mujer, de lucha de género, por decir dos, ¿verdad? Elena Cafarena, ¿ya? Y Amanda Labarca, Huberston, ¿ya? Elena Cafarena y Amanda Labarca. Ellas se destacaron por que en el siglo XX en nuestro país comenzaran las mujeres a ejercer derechos cívicos. En el contexto sudamericano, por ejemplo, nuestro país también fue pionero en ese sentido. Antes que otros países, bastante antes que Estados Unidos, por ejemplo, ya las mujeres en Chile votaban en las elecciones municipales, cuando Estados Unidos fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cierta prioridad ahí del movimiento pro derecho de la mujer. Ahora, en ese tiempo era igual un movimiento más bien sufragista, como que esas líderes de esa época se contentaban en ese momento de alcanzar igualdad de sufragio entre mujer y hombre. Y eso se fue logrando en nuestro país. En 1935, las mujeres votan en elecciones municipales, en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿verdad? En 1952, gobierno de Gabriel González Videla, la mujer se incorpora a todo el resto de las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales. De hecho, ese mismo año se eligió a la primera mujer senadora, María de la Cruz. Lamentablemente, por un tema de rivalidades políticas, duró muy poco en el cargo. Tuvo una acusación constitucional, ¿verdad?, ella, y debió dejarlo, pero ella fue la primera mujer senadora, la primera mujer gobernadora, por ejemplo, la primera mujer alcaldesa, etc. ¿Ya? O sea, el avance bastante potente de los derechos de la mujer. Lamentablemente también dentro de esta época está el tema de las guerras mundiales, ¿cierto?, en que prácticamente en un momento dado las principales potencias del mundo se enfrascan en una guerra cuyas consecuencias nunca previeron, ¿ya? Nunca previeron. La Primera Guerra Mundial fue más bien una guerra europea con cierta proyección mundial. Sepan lo que en su época, en torno a 1918, los años siguientes, ¿verdad?, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, no se le decía Primera Guerra Mundial, se le decía la Gran Guerra. El concepto de Primera Guerra Mundial viene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le bautiza de esta forma, ¿verdad?, al segundo conflicto mundial armado,
como era la segunda, obviamente por toda lógica elemental tenía que haber una primera. Y la Primera Guerra Mundial fue bautizada de esa forma, ¿ya? Pero si la analizamos por separado, la Segunda Guerra Mundial de verdad fue mundial. Yo, como le dije en su oportunidad, ¿verdad? Prácticamente todos los continentes se vieron involucrados, ¿verdad? Con excepción tal vez de América. Aunque en América hubo un combate en el estuario del Río de la Plata, ¿verdad? Unos que ingleses agarraron un navío alemán, el Graf Spee, y lo hundieron ahí en el Río de la Plata. Bueno, pero en general América estuvo libre de combates, no lo hubo, ¿ya? Pero se vio perjudicada en el plano comercial. Ustedes que el mercado europeo, ¿verdad?, se vio cerrado para los países productores americanos. Entonces, necesariamente tuvieron que reinventarse al interior de su economía, porque sus tradicionales compradores europeos ya no lo hicieron, por muchos motivos, porque su economía estaba más bien enfocadas hacia la guerra, más que al comercio, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos tres imágenes que tienen bastante que ver con la época contemporánea, ¿verdad? Una maestranza, un taller, ¿no es cierto?, a inicio de la época contemporánea, el colonialismo e imperialismo, dos monarcas, ¿verdad?, europeos devorándose y repartiéndose el mundo ahí, y acá las guerras mundiales. La primera Guerra Mundial se inicia en 1914, ya hasta la Segunda Guerra Mundial, que termina en agosto del 45. ¿Ya? Bueno, una característica fundamental de la edad contemporánea es el periodo, primero, que es el periodo histórico más reciente, lo primero. Después es una etapa posterior a la edad moderna, que comprende desde finales del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Francesa, y continúa hasta la actualidad. Una etapa de la historia que ha sufrido dos guerras mundiales, como ya lo señalé, ¿cierto? Y también esto es importante, la consolidación del sistema capitalista. Si bien es cierto, el capitalismo, en su origen remoto, ¿verdad?, nace a fines de la Edad Media, claro, a fines de la Edad Media, con el capitalismo de tipo comercial. Piense usted que en ese momento distintas ciudades europeas generaron ligas comerciales, alianzas de tipo comercial. Se le llamó ANZAS, con H, ANZAS. Entonces, en torno a esas ligas comerciales o ANZAS, la ANZA Báltica, la ANZA del Norte, la ANZA del Mediterráneo, ¿verdad?, la ANZA española, esta alianza, ¿no es cierto?, de tipo comercial, repito, llamadas ANZAS con H, bueno, fue generando una acumulación de capitales. Entonces, algunos de esos comerciantes, ¿verdad?, algunos de esos comerciantes que hicieron fortuna a partir, ¿no es cierto?, de un capitalismo comercial, ¿ya?, pasaron en el fondo de un capitalismo comercial a un capitalismo financiero, ¿ya?, comercial, ¿verdad?, a financiero. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque uno podría decir, es lo mismo, es plata. Claro, lo que pasa es que el capitalismo comercial de la Edad Media o de fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, fundamentalmente financiero. Fundamentalmente se debió, ¿verdad?, al comercio como principal generador de riqueza. En cambio, en el capitalismo financiero, ya no eran las ventas de productos lo que daban elementos de tipo de dinero, ¿ya? Era en el fondo la actividad del préstamo, de la actividad bancaria, ¿ya?, el cobro de interés. Entonces, por eso fue este paso del capitalismo comercial al capitalismo financiero. Ahora, muchos de ellos mismos se transformaron, se convirtieron de unos comerciales, ¿verdad?, a financieros. Y después ese capitalismo, ¿ya?, tuvo también una nueva reconversión, que sería capitalismo industrial, ¿ya? Industrial. Y eso es ya más bien del siglo XIX, ¿verdad?, XX incluso. Y este capitalismo industrial se proyecta fuertemente con la revolución industrial. Cuando cambia cuando cambia, ¿verdad?, la forma de generar bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabo de hacer ahí, someramente, por supuesto, en el fondo, es la evolución
del capitalismo, ¿ya? Un capitalismo comercial de a fines de la Edad Media, esto es Edad Media, esto es Edad Media, ¿verdad? A fines de la Edad Media me refiero, ¿cierto? Un capitalismo de tipo después financiero, ya comienzos de la Edad Moderna, la modernidad europea, ¿ya? Edad moderna, modernidad, y el capitalismo de tipo industrial, esto es más bien época contemporánea, ¿ya? La época contemporánea, ¿verdad? Que tenemos en la actualidad. Hoy día yo diría que un poco de todo, ¿ah? El capitalismo actual, 2021, por ejemplo, es un poco un promedio de todo esto. Claro, porque evidentemente el comercio no desapareció, se proyectó. Incluso hoy día, gracias, por ejemplo, a todo este tema de Internet y mercados digitales, se consolidó aún más el comercio. El concepto, por ejemplo, incluso hay una carrera por ahí, comercio internacional o comercio exterior, ¿verdad? Es algo contemporáneo, ciertamente. El capitalismo financiero, que está tristemente tan de moda hoy día, ¿no es cierto? El capitalismo financiero, países enteros, por ejemplo, endeudados, personas que recurriendo a crédito para poder sobrevivir, por ejemplo. Bueno, está presente en el fondo de la actividad financiera. Y el capitalismo industrial, ya que en la actualidad, ¿verdad? Y gracias, o no más que gracias, sino que a consecuencia del estallido social primero y después de la pandemia, pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Tuvieron que reinventarse y como que volver un poco a las raíces, ¿ya? A la empresa más bien familiar, pequeña, tal vez no a tan grande escala porque el contexto no lo permite, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, la pandemia actual ha hecho, en la historia nunca se retrocede, ¿eh? Eso es un concepto errado, no se retrocede, pero por lo menos volver a las raíces medievales en el sentido de, ustedes han visto, tanta proliferación, que lo cual está muy bueno, te va a decir, de proyectos familiares, por ejemplo, de pocas personas, grupos pequeños de emprendedores. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, está en esa calidad, vaya, todo mi reconocimiento, el reinventarse. Alguien decía por ahí, inventar el dinero, inventar la plata, por ejemplo. Bueno, en la Edad Media ya se hacía eso. Gente que soñó, ¿verdad?, con un futuro mejor para él y su familia, ¿verdad?, haciendo, claro, en esa época no sé si emprendimiento, pero un proyecto familiar. Increíble cómo han pasado los siglos y hoy día, por el tema de la pandemia, como que volvemos por lo menos a esa lógica, ¿ya? Ya no es el monstruo productor, ¿verdad?, destinado a satisfacer un mercado gigantesco, como fue el comienzo o a mediados de la época contemporánea, sino que más bien son tal vez objetivos económicos más modestos, pero que te permiten, ¿no es cierto?, sobrevivir y generar una cartera de clientes más personalizada, ¿ya? Bueno, una línea de tiempo, ¿verdad?, con distintos hitos de la historia en general y sobre todo de la edad contemporánea, ¿ya? De aquí para adelante es la edad contemporánea, que es lo que estudiamos hoy día. Esto obviamente siempre hay que tener en consideración porque es la evolución, ¿verdad? Mira, la prehistoria, el ser humano, ¿verdad?, sobreviviendo en un medio hostil, muy, muy hostil, y frente a esa realidad hostil se impuso, ya no tanto por la fuerza, porque de repente hay animales en el contexto del mundo natural que tienen más fuerza, más velocidad, más sagacidad incluso que el mismo ser humano. Pero el ser humano me refiero, inteligencia, razonamiento. Eso le permitió imponerse el sentido de transformación. Era una de las pocas especies que transforma su hábitat, a veces para mal, lamentablemente, pero que transforma su hábitat es el ser humano. Con las consecuencias que ello implica. Bueno, el ser humano se impone a distintas especies, ¿verdad? Y empieza a transformar y gobernar el mundo y a dividir el tiempo. Después la edad antigua, ¿verdad?, con los distintos imperios teocráticos y militares, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, ¿verdad? Tal vez Roma, tal vez, ¿cierto?, el imperio más grande de la historia. En la Edad Media, el imperio bizantino, el mundo musulmán, el feudalismo, cuando se atomizó, ¿verdad?, el poder político en Europa. Ya la Edad Moderna, que lo hablamos en su oportunidad también, el Renacimiento, la Reforma, aquí se rompe el proceso de reforma, se rompe el cristianismo en Europa.
¿ya? En la actualidad, por ejemplo, ya, a ver, mire, aquí un pequeño esquema, cortísimo. Ya, cristianismo. Tenemos, ¿verdad? 3 elementos del cristianismo, ¿verdad? O sea, el mundo católico, el mundo católico, ¿verdad? Que tiene como fundamental punto de referencia el Papa. El Papa. El Papa y la Iglesia Católica, con su jerarquía, los obispos, todo eso. Pero el Papa ¿cuánto se llama? La figura visible, la cabeza visible. Después, todo el mundo protestante, ¿ya? El mundo protestante, que nosotros aquí en Chile decimos el mundo evangélico, ¿verdad? Protestante, ya, protestante. O el mundo protestante tiene tres vertientes, ¿cierto? Están los luteranos, ya, luteranos, voy a abreviar, luteranos, está el calvinismo, todo lo de raíces calvinistas, ¿verdad? Cuyo origen fue Juan Calvino en Suiza, Lutero en Alemania, y el anglicanismo, que increíblemente el mundo anglicano, más que un origen de tipo religioso, fue un origen político. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que este rey bien especial, que me quedó feo, ahí dice anglicanismo, o sea, eso, ya, este rey bien especial, Enrique VIII, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica le negó el divorcio de su anterior esposa, Catherine de Aragón, ¿cierto? Él mismo fundó su iglesia, bueno, de ahí nace el anglicanismo, que es una vertiente protestante también. Y también también un mundo cristiano bastante importante son los ortodoxos, el mundo ortodoxo o ortodoxo, ¿ya? El mundo ortodoxo. Esto es Grecia, Grecia, ¿no es cierto? Rusia, Armenia, en algunas partes de Medio Oriente están las iglesias ortodoxas. Ahí ellos no obedecen al Papa, sino que a patriarcas. En algunas partes le dicen los popes, unos señores, ¿verdad?, de gorro bastante solemnes, generalmente de color negro, a veces blanco, pero fundamentalmente negro, que usan ellos unas barbas largas, ¿ya? Ese es el catolicismo o cristianismo, mejor dicho, ortodoxo, o también se llama ortodoxo, como con J, así, ortodoxo u ortodoxo. Hay algún tipo de diferencia de tipo dogmático con el catolicismo latino, con el Papa a la cabeza. Y hay algunas que son como signos, bastante, a ver, detalle en realidad. Por ejemplo, ya según ustedes se persigna, ¿verdad? Lo que es el credo católico, por ejemplo, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cierto? El nombre del Padre, del Hijo, Espíritu, o sea, sería derecha de uno, izquierda. Bueno, miren lo que estoy contando, ¿va? Los ortodoxos lo hacen al revés. Ellos dicen el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu, hacen a la izquierda primero, derecha. Eso no tiene ningún motivo teológico, nada. ¿Ya? Eso es solamente un signo para diferenciarse de los católicos romanos, que si yo digo que si una persona se persigna rápido, uno no se da ni cuenta, ¿ya? Amén del deterioro fuertemente que hoy día se tiene de la religiosidad, ¿verdad? Ya. También otra gran diferencia, que el mundo protestante y también el mundo ortodoxo se permite el matrimonio de sus pastores o sacerdotes. Por ejemplo, un sacerdote ortodoxo puede optar a casarse, por ejemplo. Y el celibato eclesiástico es mantenido exclusivamente por el catolicismo. Hay distintas razones, incluso se dan razones, ¿verdad?, de tipo económica, patrimoniales, que si los sacerdotes católicos tuvieran hijos, ¿verdad?, estos también tendrían derecho patrimonial sobre los bienes de su papá, es decir, la iglesia se dispersaría desde el punto de vista patrimonial, es decir, los bienes. Porque hasta bien avanzado los primeros siglos del cristianismo, no había la tradición de que los sacerdotes o los líderes religiosos de esa época fueran célibes. No había esa tradición. Incluso en el Evangelio, Jesús o sea, el Evangelio tomando la base que es de inspiración divina, ¿verdad? En ninguna parte se señala eso, de que el sacerdote tiene que ser soltero, se encuentra célibe. Por ahí hay una carta de San Pablo, del apóstol San Pablo, ¿verdad? O Pablo, para el mundo protestante, señala, recomienda el celibato como una opción de vida, no como una obligatoriedad. O sea, eso no existe, desde el punto de vista teológico. O por ejemplo la otra, que también se discute mucho, ¿por qué tosudamente, o a lo mejor no tan tosudamente, sino que por tradición,
para no ser ofensivo, ¿no? ¿Verdad? No se permite, la Iglesia Católica, por ejemplo, no permite que mujeres cumplan el rol de sacerdotes, por ejemplo. ¿Cuál es el tema? Es un tema cultural desde una época, ¿ya? Porque el liderazgo espiritual fundamentalmente descansa en hombres, ¿verdad? Entonces, los líderes religiosos debían ser hombres, por un tema social, porque en ese tiempo, ustedes saben, ¿verdad? La mujer tenía más bien un rol más bien intrahogar. Entonces no era mejor bien visto, etcétera. Si una mujer tuviera ese liderazgo religioso. Pero evidentemente los tiempos han cambiado. Y reitero, si pregúntale a cualquier teólogo entendido en la materia, no existe ninguna fundamentación de tipo teológica, es decir, de lo que es la ciencia de Dios, eso significa teología, que diga que la mujer no puede ser sacerdote. No existe ninguna. Es solamente tradición, ¿se dan cuenta? Y a veces la tradición en las religiones es bastante fuerte. ¿Ya? Bueno, todo este tema, ¿no es cierto?, de la reforma, ¿verdad? Se empieza a abrir paso a la edad contemporánea. Bueno, en la edad contemporánea hay un tema también importante, aquí lo voy a subrayar, que es el imperialismo, ¿verdad? El imperialismo fue fundamentalmente en el siglo XIX, ¿ya? En el siglo XIX. Esto siempre me ocurre, muchachos. ¿Por qué? Porque este mouse que yo tengo acá no me acostumbro todavía y me es demasiado sensible. Por eso me pasa esto cada rato, ya. Cada vez trato que me pase menos. Entonces, claro, el imperialismo del siglo XIX, ¿ya? Países europeos, ¿no es cierto?, encabezados por Inglaterra, empiezan a expandirse hacia otros continentes. Llegan a Asia, ¿no es cierto? Llegan a África, Asia, África, Oceanía, todos los 7 mares, ¿ya? Piensen ustedes que el Reino Unido o Gran Bretaña, el UK en inglés, RU en castellano, ¿verdad?, llegó a tener posesiones en todos los continentes, en todos, prácticamente el Reino Unido. Por eso fue lejos el imperio colonial más importante. Después venía el imperio francés y en bastante menor medida el imperio belga, el imperio el neerlandés o de Holanda también se llama. Japón también hizo su imperio colonial. Alemania e Italia, como se unificaron tarde, ¿ya? Ellos como metrópolis estaban divididos en pequeños estados, al unificarse tarde, llegaron tarde también a la repartición del mundo. Por eso que el imperio colonial italiano y alemán fue menor, incomparable con el de, con el, ¿no es cierto?, con el imperio inglés, el imperio colonial inglés, por ejemplo. De hecho, durante un tiempo, ahora ya no, durante un tiempo, los reyes de Inglaterra eran al mismo tiempo emperadores de la India, por ejemplo. O emperadores o reyes, por ejemplo, de Canadá. Tenían otros títulos de los dominios que ellos tenían. Hoy día ya no. La reina de Inglaterra, Isabel, ¿verdad?, hoy día viuda, es solamente reina de ahí, de su comarca, ¿ya? Me parece que, no estoy seguro, pero Australia también la reconoce como reina, me parece. Pero ya como emperadora o emperatriz, mejor dicho, del imperio colonial, como era antes, no. Los reyes renunciaron a eso porque después el concepto imperialismo, colonialismo, estuvo cargado muy negativamente. Entonces no querían cargarnos, ¿verdad?, con ese concepto tan ruin. Piensen ustedes que en el contexto del imperialismo, en la época contemporánea, se produjeron sendas masacres, saqueos pero de continentes enteros. O sea, lo que hizo España en América en el siglo XVI, claro, lo hizo de alguna forma Inglaterra, Francia y en menor medida Holanda y Bélgica en el siglo XIX en África, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y hay más, porque aunque sea desde el punto de vista, yo diría, como un lavado de conciencia, España dictó normas a favor de los indígenas. Sí, eso existe, y eso de verdad fue así. Que después se cumplió un poco, es otra cosa, pero el Estado español dictó normas a favor del mundo indígena. Los ingleses no, practicaron la limpieza racial. Hubo tribus, por ejemplo, africanas, que a partir de estos ataques de los ingleses, desaparecieron, muchachos, desaparecieron. Fueron extirpadas de la faz de la tierra, ¿ven? Entonces, por eso es que Inglaterra, yo diría que tanto o más que España, eso es una potencia que
que tiene que pedir, no sé si lo ha hecho, yo no, te digo, mis 52 años de vida, yo no recuerdo que un gobernante inglés haya pedido un perdón histórico por todo lo que hicieron en el pasado los ingleses. No lo recuerdo. Que haya, no sé, un primer ministro, la reina ni hablar, digamos, no lo va a hacer, pero por último un primer ministro, un político importante, ¿ya? Del pasado colonial inglés que fue atroz, atroz. Tanto peor que el de los españoles, es lo que le estoy diciendo. Ahora, cuando Inglaterra se reivindica un poco, o bastante diría yo, cuando Inglaterra fue como el último bastión del mundo libre contra el nazismo. Contra el nazismo, claro, piensen ustedes que en un momento dado, lo único que le quedaba a Hitler por derrotar en Europa, y con eso ya prácticamente tenía que, por lo menos la guerra en Europa ganada ya, era justamente Inglaterra. Los ingleses, que en ese momento era un puñado de hombres en relación a las fuerzas alemanas, ¿verdad? No aceptaron las propuestas de paz de Hitler. Y resistieron. Ahí el famoso discurso de Winston Churchill, ¿no es verdad? Solo nos queda sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Eso dijo Winston Churchill. Y los ingleses, obstinados como han sido siempre, resistieron en su isla. La RAF, la Royal Air Force, ¿no es verdad? Fuerza Aérea Real, resistió el ataque de los alemanes. Y finalmente, como la Armada Británica siempre fue superior a la Armada Alemana, ¿verdad? Hitler tuvo que desistirse de invadir Inglaterra. Se tuvo que desistir, o sea, finalmente no pudo finalmente, ¿ya? Entonces, ahí como que de alguna forma Inglaterra, este monstruo colonial tan censurable, incluso dentro de la isla británica, ¿ya? Las guerras, por ejemplo, que los ingleses hicieron contra los escoceses, contra los irlandeses, contra los galeses, contra las tribus celtas dentro de la isla británica, también fueron genocidios. Algo de eso se muestra en la película Corazón Valiente de Mel Gibson, ¿ya? La leyenda de William Wallace, aunque la película está bastante deformada en todo caso, pero se muestra un poco eso. Imagínate, ¿ya? Siglos, ¿verdad?, de un país agresor, ¿verdad?, violador de derechos humanos. Pero reitero, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como que el contexto inglés cambia un poco, bastante, y ellos mismos han acumulado conciencia, pero real la conciencia, y desde dentro de Inglaterra, sobre todo generaciones más jóvenes, incluso del ámbito musical, del ámbito, ¿verdad?, artístico, cultural, empiezan a cuestionar su pasado tan horrendo, ¿ya? Bueno, la doble revolución, como lo explicaba ayer, ¿verdad?, tiene dos hitos, ¿verdad?, la revolución industrial y la revolución francesa, ¿cierto? La revolución industrial fue un proceso de transformación económico, social y tecnológica que afectó fundamentalmente, esto parte en Inglaterra, Gran Bretaña, siglo XVIII en adelante, ¿verdad? Y va a transformar el mundo entero. Ayer no sé si lo dije con tanta precisión, ¿no? Pero de esta etapa es donde nace tal vez el medio de transporte que más transformó la faz de la Tierra. Me refiero al ferrocarril, ¿ya? George Stephenson, la verdad, inglés también, inventó la primera locomotora a vapor, no confundir con Watt, James Watt, que inventó la máquina a vapor, son dos cosas distintas. Stephenson inventó la locomotora a vapor. La máquina a vapor es otra cosa. Era sacadora de agua, era para faenas, ¿ya? Bueno, nace el ferrocarril. Y ahí empieza, ¿verdad?, el concepto de cerca lejos a tener distintos significados. Lo que antiguamente era lejos, después empezó a ser cerca. Yo siempre les señalaba, me parece que ustedes mismos, en tiempo, por ejemplo, de la colonia, para, no sé, para una familia quillotana, el tiempo de la colonia, por ejemplo, acudir a Santiago, estamos hablando de un tremendo esfuerzo físico, de días, peligroso a veces, por tanto por la parte geográfica como la parte de seguridad, ¿ya? Estamos hablando mínimo unos 3 días. Y de vuelta a lo mejor hasta 6, exagerando un poquito la nota. El único camino directo para llegar de Quillota a Santiago en tiempo de la colonia era la Cuesta de la Dormida, de ahí de Olmué hacia los cerros. Y se llama la Dormida justamente porque la gente que venía tanto de Valparaíso como de esta zona, ahí los pillaba la noche, por eso es la Dormida, ¿verdad? Quebrar Alvarado, después la Dormida. Bueno, después con el ferrocarril, en el cual también Chile fue pionero. Durante mucho tiempo se decía que el tren, la locomotora, la Copiapó, ¿verdad?, que unía ese servicio
de Copiapó a Caldera había sido el primero en Sudamérica. Hoy día se sabe que no, que fue el segundo. Un tren por ahí por Costa Rica, un país de Centroamérica, que fue el primero. ¿Ah? Ya, pero igual, fue el segundo ferrocarril en el continente, en Latinoamérica. El tercero fue el de Santiago Valparaíso. ¿Cómo se debe, viejo? Yo alcancé a viajar en ese tren, pues, muchachos. Claro. Yo viajé en tren a Santiago y a Valparaíso. Completo, ¿no? Claro. A Valparaíso, ahí no, eran como 2 horas, ¿no? Porque paraba mucho. A Santiago era más. Después vi a Cuesta de las Chilcas. Llegábamos a la estación Mapocho, señor. Qué lujitos tiempos, qué cosa más maravillosa. Bueno, eso después fue erradicado, lamentablemente, el ferrocarril chileno, que fue un orgullo a nivel continental, por políticas bastante discutibles del régimen militar, ¿no es cierto? Se extirpó. Se consideró, ¿verdad?, que era mucho gasto, que había empresas de buses que lo podían reemplazar, ¿verdad? Y ahí se terminó el ferrocarril, ¿no es cierto? Bueno, de alguna forma después se reemplazó por el metro. Siempre está la esperanza que el metro vuelva por lo menos hasta Calera, ¿verdad? Proyectos, unos dicen que es inviable, que es muy caro, etc. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, la Revolución Francesa, que también le expliqué, ¿verdad? Que fue el paso violento, dramático, para algunos traumático, de la monarquía absoluta en Francia a la república, ¿verdad? Yo ayer señalaba que en esta revolución el rey no solamente perdió su corona, sino que perdió su vida y su cabeza. El rey perdió la corona y perdió la cabeza, literalmente. De hecho, ahí hay una imagen, ¿verdad? Lo voy a agrandar un poquito, donde al rey el acto de decapitación. Este fue un cuadro del pintor David, Louis David, pintor francés. Ahí está el verdugo, se está exhibiendo la cabeza del rey. Este es el juramento del juego de pelota, ¿verdad? Que ya explicaba lo que ocurrió y por qué se estalló con tanta furia la revolución, porque los representantes del tercer estado, que en el fondo eran las clases más populares, se sintieron burlados por el rey. Lo que yo le explicaba, ¿verdad? Que ellos pedían hacer un cambio de votación dentro de los estados generales. ¿Cuál era el cambio? En vez de votar por grupos, votar de forma individual, ¿ya? Y que los representantes del tercer estado, es decir, los grupos de estratos populares, ¿verdad?, fueron aumentados al doble. Es decir, que los representantes del tercer estado tuvieran el mismo número que de la nobleza y el clero juntos. Clero es la gente de iglesia, sacerdotes, monjes, monjas. Ya. Entonces el rey accedió a eso, que el tercer estado tuviera el doble de representantes, pero mantuvo el sistema de votación por grupos, por lo tanto daba lo mismo. Entonces ahí donde, en este escenario, ¿ya? Este es un frontón de juego de pelota vasca. Es algo parecido al smash o squash hoy día. Cuando ciertas personas en torno a una pared golpean con una raqueta, bueno, ese tiempo se llama pelota vasca, y no era con raqueta, sino que era con especie así como de malla que se ponía en el antebrazo. Golpeaban, ¿verdad?, hacia una pared. Bueno, esa pelota vasca, ¿ya? En ese frontón, un especie de gimnasio, ahí se reunieron los integrantes del tercer estado y juraron no separarse jamás hasta darle a Francia una constitución. Haciendo un parangón, ¿ven? Generalmente los estallidos sociales, la búsqueda de órdenes constitucionales establecentes. Ahí tenemos otro ejemplo. El problema está que después la Revolución Francesa, como alguien lo dijo, se empezó a comer a sus hijos. Claro, porque grandes líderes revolucionarios, una metáfora por supuesto, grandes líderes revolucionarios franceses murieron en torno a la revolución. Estoy pensando en Danton, Robespierre, Marat, Mirabeau. Todos esos líderes revolucionarios franceses no alcanzaron a ver el proceso completo, porque rivalidades entre ellos muchas veces terminaron en la guillotina. Yo ayer le explicaba el origen de la guillotina, ¿no es cierto? Un médico, José Ignacio Joseph Ignace Guillotín, se le atribuye, otros dicen que no, que lo inventó otro, pero se le atribuye la invención de la guillotina, ¿ya? Una vez yo leía lo siguiente, que ese señor Guillotín inventó la guillotina pero chiquitita, que era en el fondo así como ese aparatito que uno prepara cuando quiere cocinar porotos verdes, ¿verdad? Así como, era un aparatito chiquitito así, de manejo de cocina, ¿ya? Que era para cortar zanahorias. La guillotina original, ¿va? Era más bien chico, ¿verdad?, para cortar zanahorias. Bueno, al doctor Guillotín, por eso dicen que no fue el verdadero inventor, al ver eso se le ocurrió, ¿qué tal si hacer eso mismo, pero más grande? Y en vez de cortar zanahoria, cortamos cabeza.
Entonces, claro, es como sangriento, y sin duda lo era, muy sangriento. Y el pueblo, fíjense, el pueblo de París se congregaba a ver las ejecuciones. Si todas estas ejecuciones, sobre todo las personas más importantes, eran muy masivas en Francia, ¿ya? La decapitación, ¿verdad? Era un espectáculo sangriento, espectáculo en el sentido de causar conmoción pública, me refiero, y que la gente se agolpaba y para ver. Bueno, eh, dije que era un método terrible de ejecución, ¿no verdad? Pero los revolucionarios franceses consideran que ya era terrible, pero era igualitario, porque hasta antes de eso, ¿verdad? Al ejecutado se le daba muerte de acuerdo a su origen. Si era noble, mediante decapitación, podía ser por hacha o por espada. Si era villano libre, villano habitante de villa, me refiero, campesino libre, etcétera, por ahorcamiento. Y si era esclavo o siervo, que habían todavía, por descuartizamiento. O sea, mientras más humilde era la persona, más horrible era la forma que lo ejecutaban. Por descuartizamiento. O sea, imagínate el grado de crueldad. Obviamente, después, cuando viene la conciencia de los derechos humanos, piense que hay que pensar que los derechos humanos son aplicables, exigibles, reconocibles, hasta los peores asesinos. Por tanto, una ejecución de esa forma, ¿verdad?, no cumplía con ningún estándar moderno de respeto a los derechos humanos. Incluso la inyección letal en Estados Unidos se cuestiona si procede el punto de vista de los derechos humanos, porque, a ver, o sea, primero no porque mata a alguien, aunque sea un criminal, ¿ya? En primer lugar. Segundo lugar, una sentencia equivocada de cárcel es reparable. La persona puede salir en libertad, incluso, no sé, por demandar al Estado, como ha pasado muchas veces. Pero un error en una sentencia de muerte, ¿cómo se repara? Ah, se le da un aporte a la familia, claro, a la familia, pero no al ejecutado. Entonces, por eso la pena de muerte es tan cuestionada, aunque en muchos países que le han eliminado la pena de muerte, muchas personas piden reponerla frente a crímenes atroces. ¿Ya? En teoría en Chile no está totalmente abolida, en teoría, porque, por ejemplo, traición a la patria en tiempo de guerra todavía opera la pena de muerte ahí. O sea, en caso de guerra o otro país, ¿verdad? Y algún nacional, es decir, chileno, presta servicio al otro país en contra de Chile, el código militar todavía castiga eso con pena de muerte, pero habría que estar en guerra. No es un caso muy real, digamos, que se dé. Otros dicen, por ejemplo, que muerte violenta infligida a un menor de edad, a un niño, por ejemplo, una niña. ¿Ya? Porque ahí, ¿verdad?, se aplicarían todos los requisitos de pena de muerte. Ventaja absoluta del agresor, el asesino con respecto a su víctima. Cuando hay premeditación, cuando hay abuso, etc. Entonces, ya. Pero tendría que haber, no sé, un consenso, porque este instante, ¿verdad?, la legislación la eliminó bajo el gobierno, me parece que de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Muchos dicen que en el contexto de la nueva constitución se podría reponer. Habrá que ver si está el consenso adecuado. Bueno, con el colonialismo, ya lo explicamos bastante, ahí sale, solamente hay que subrayar los países que estuvieron en torno al colonialismo. No están en orden de mayor a menor, sino que más bien un listado de países europeos, pues yo les digo que el principal país que estuvo, que forjó un imperio colonial fue Reino Unido, o también llamado Gran Bretaña o Inglaterra también. Continentes como África, como Asia, como algunas partes de América, aunque pocas, ¿ya? El Caribe. Yo le decía que enclaves como Jamaica, bueno, ante Haití, ¿verdad? Belice o Guatemala británica. Al norte, ¿no es cierto?, de América del Sur, tenemos 3 países pequeños que fueron colonias extranjeras, ¿verdad? Surinam, colonia holandesa, Guayana francesa, y Guyana, que era inglesa. ¿Ya? Entonces, son todos resabios colonialistas. ¿Ya? Hay distintas imágenes. Esta me gusta. Esta me gusta. Monarcas europeos, como sirviéndose una gran pizza que es el mundo, partiendo, la verdad. La reina Victoria, el Kaiser alemán, este sería el sultán. Aunque ahora, ayer dije sultán, pero ahora yo lo estoy viendo más como un monarca ruso, puede ser un zar. Bueno, líder japonés, acá no conozco. Ya, pero el tema, la idea es que te repatrios al mundo.
con trozos, ¿verdad? Y discutiendo, mirándose feo entre ellos, ¿verdad? Líderes militares, coloniales, ¿ya? Y acá soldados nativos, se fijan, ¿verdad? Un joven de raza negra vigilando mientras ellos discuten, ¿verdad? Alguna táctica militar. ¿Ya? Y este es el cuadro de Pintor Rivera, que habla de agricultura y muestra cómo los países europeos veían en los países americanos, por ejemplo, en el fondo, aquellos que le iban a dar materias primas. El liberalismo y el socialismo, ¿verdad? Ambas fueron corrientes ideológicas que se opusieron, curiosamente, el enemigo original de ambas era el absolutismo monárquico, ¿ya? Pero después, entre ellos también fueron enemigos reconciliables, los socialistas y los liberales, ¿verdad? El mundo liberal apuntaba hacia una libertad económica, una libertad individual, la democracia como sistema de gobierno, en la cual el ser humano podía ejercer derechos y cumplir obligaciones. Ahí el Estado más bien era un garante que cuidaba esas libertades individuales. En cambio, el socialismo apuntaba más bien a la igualdad, a la igualdad. Igualdad, ¿no es cierto?, de derechos y oportunidades, ¿verdad?, en donde el Estado era dueño de los medios de producción y tenía que velar porque todas las personas tuvieran un buen pasar y que no existiera tanta diferencia entre ricos y pobres. Es el socialismo. Ambos, tanto el liberalismo en primer lugar, el socialismo después, no lograron su objetivo final, porque la extrema pobreza, por ejemplo, en ninguno de los sistemas desapareció. ¿Ya? Es más, se agudizó en algunos casos. Bueno, la paz armada y la Primera Guerra Mundial, ya fue un proceso previo. Yo ayer le decía, miren cómo la paloma de la paz está armada hasta los dientes, la pobre paloma aquí, con balas, metralletas, casco, ¿cierto? Y aquí ya los ejércitos movilizados. Habían dos, ¿no es cierto?, bloques, la triple alianza, ¿ya? Y la triple entente, ¿verdad? La triple alianza y la triple entente, que los bloques rivales, ¿verdad? Ya, ¿quiénes componían? Tengo lo mismo. Ya. Te salió ahí, ¿no? Ya. La triple alianza, ¿verdad? Era estaba compuesta por Alemania, ¿ya? Austria e Italia. Alemania, Austria e Italia, ¿ya? Y la triple entente, ¿cierto? Por Francia, me quedó feo, ¿ya? Por Rusia y por Inglaterra, o Reino Unido. La AI y la FRI, ¿ya? Alemania, Austria, Italia, Francia, Rusia e Inglaterra. Un detalle, empieza la guerra, Italia no se alineó con sus aliados y al año siguiente, en 1915, se pasa al enemigo. ¿Ya? Y sí, después lo que sí se apoyaron a Alemania específicamente fue Turquía y Bulgaria, el Imperio Otomano y Bulgaria. Todos estos países, pues, cuando son derrotados, van a sufrir problemas en sus territorios, ¿ya? Alemania es la principal afectada. Ya, por aquí dicen eso, la triple alianza, esto para que después les ayude a hacer las actividades, y la triple entente, esta triple entente. ¿Ya? Entonces, triple alianza, Alemania o Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Y la triple entente, Reino Unido, Francia y Rusia. De hecho, para la Primera Guerra Mundial, miren, se movilizaron 70 millones de militares. Y de esos 70 millones de militares, 60 eran europeos. Por eso, la guerra más grande y más costosa en todo sentido de la historia. Imagen de la Primera Guerra Mundial, las trincheras, bastante horroroso eso. Los primeros ataques aéreos. Hay fotos donde los aviadores lanzaban las bombas con la mano, fíjese, al ojo, ¿verdad? Con la mano. Tomaban el proyectil y lo lanzaban con la mano. Bueno, y los ejércitos movilizando, ¿verdad? En un contexto de invierno. La guerra de las trincheras era bastante horrible y muy psicológica. Bueno, ahí les dejamos las preguntas esenciales, ¿verdad? Que son esas 4. Se repite el 3, pero son 4, ¿ya? Y todo esto está basado específicamente en el Power, ¿ya? Lo mismo que acá, los ejercicios de aplicación. Si ustedes se fijan cómo están redactadas las preguntas, todas ellas
toma prácticamente los mismos títulos. Aquí se denomina doble revolución, ¿verdad? Características, etcétera. ¿Ya?